Didáctica de las matemáticas. 2.3.1 Conceptualización de la didáctica. El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más eficiente. La didáctica se interesa por lo que va a ser enseñado. Juan Amos Komensky introduce la palabra didáctica entre los años 1632 a 1640 para designar el arte de enseñar, lo que significaría el conjunto de medios y procedimientos que tienden a hacer conocer una ciencia, una lengua, un arte. Errant Gascon y Paredes Labra afirma que la didáctica es lo básico en educación. Esta ciencia se interesa por los conocimientos que se quieren alcanzar, buscados. Escudero, 1981, 9, afirma que la didáctica de la matemática es la ciencia del desarrollo de planificaciones, realizadas en la enseñanza de las matemáticas. Los objetos que intervienen son estudiantes, contenidos matemáticos y agentes educativos. Tiene como objetivo observar la producción de los alumnos y analizarla desde 3 puntos de vista: estructura matemática, estructura curricular y estructura cognitiva y operacional. Triángulo didáctico, alumno-saber maestro es elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje matemática. Chabayar, 1991, sostiene que la didáctica de las matemáticas es elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. El objeto de investigación de la educación matemática es crear teorías y modelos sobre cómo se produce el conocimiento matemático a nivel individual y social, y cuál es el conocimiento matemático adecuado, o susceptible a ser producido, en el ámbito de una institución escolar. Falsetti Rodríguez, Carnegie y Formica, 2007, 169, afirman posicionamientos de algunos de los principales programas de investigación están el enfoque cognitivo, en el que se destacan 2 líneas de investigación: pensamiento matemático avanzado y la teoría de los campos conceptuales desarrollados por Bernoulli. El constructivismo radical de von Glasersfeld tiene como bases la epistemología genética de Piaget, la formación del conocimiento por medio de la acción y la reflexión sobre la acción. 2.3.2 Origen y enfoques de la didáctica de la matemática. El constructivismo social considera relevante el lenguaje, la interacción social y las situaciones de conflicto cultural y cognitivo. El enfoque fenomenológico considera que los conceptos, estructuras e ideas matemáticas se han inventado como herramientas para organizar los fenómenos del mundo natural, social y mental. Enfoque semiótico postula que las funciones semióticas facilitan el estudio de las representaciones mostrables, públicas, y las mentales, privadas, puestas en juego en las prácticas de matemática. Enfoque sistémico encuadrada en la teoría de situaciones de G-Brauseau plantea ampliar la reflexión teórica incluyendo un estudio de los contenidos matemáticos a enseñar y no limitarla al análisis de cuestiones cognitivas propias del alumno y de su aprendizaje. Enfoque antropológico: la enseñanza se corresponde con una actividad de reconstrucción de los objetos matemáticos con el fin de reutilizarlos en otros contextos. 2.3.3 Didáctica de la matemática en preescolar. La educación matemática puede y debe contribuir tanto al desarrollo personal como a la socialización de los alumnos, y a largo plazo debe contribuir a la adquisición por parte de los alumnos de un conjunto de capacidades necesarias para actuar como ciudadanos competentes, activos, implicados y críticos. Según Ortiz Hurtado, 2004, 1. La enseñanza ha sido la razón de ser la educación escolar. En pro del mejoramiento de la calidad de la enseñanza se han reformado los contenidos a enseñar y las formas de evaluación escolar, transformando y modernizando las metodologías y los recursos. La didáctica de la matemática en educación preescolar, según Camille, 1988, 51, debe ser trabajada por el docente, ofreciendo en todo momento a los infantes actividades que estimulen su pensamiento numérico.
1. La creación de todo tipo de relaciones. Se trata de animar al niño a estar atento y a establecer todo tipo de relaciones entre toda clase de objetos, acontecimientos y acciones. 2. La cuantificación de objetos, animando al niño a pensar sobre los números y las cantidades de objetos cuando tienen significado para él. 3. Interacción social con compañeros y maestros. Es importante incentivar al niño a intercambiar ideas con sus compañeros, comprender cómo está pensando el niño, e intervenir de acuerdo con lo que parece que está sucediendo en su cabeza. Edo y Basté, 2005. 27 afirma que la educación matemática escolar requiere la creación de situaciones potencialmente significativas en el aula. Pascual Lacal, 2009, 6 afirma que el pensamiento lógico matemático se puede recorrer didácticamente de la siguiente manera: estableciendo relaciones y clasificaciones entre y con los objetos que le rodean, ayudando en la elaboración de las nociones espacio-temporales, forma, número, estructura lógico, que son indispensables para su desarrollo cognitivo. Impulsando al niño a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a interpretar hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones. Desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá llamando matemáticas. El proceso secuenciado de actividades queda: 1. Actividades de observación, introducen al niño en el aprendizaje y atienden a la percepción y a la identificación inicial. Actividades de experimentación-vivenciación, se realizan por medio de desplazamiento y manipulaciones. Ocupan un lugar destacado en el descubrimiento de la realidad e incluyen el conocimiento y utilización de los instrumentos necesarios para interpretar datos. 3. Actividades de reflexión y verbalización, ponen en funcionamiento las capacidades mentales, establecen relaciones, elaboran conclusiones y resuelven situaciones problemáticas. 4. Actividades gráfica y simbólica, dan acceso al lenguaje de los signos y a la representación figurativa o abstracta que integran las nociones adquiridas dentro de las estructuras cognitivas del niño. Villanueva García, 2009, 4, señala que algunas características de las matemáticas preescolares que son: 1. Interdisciplinariedad, esta área engloba distintos ámbitos del saber, que establecen relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se apoyen mutuamente y se favorezca un aprendizaje significativo. 2. Formativa, favorece un enriquecimiento numérico y matemático imprescindible para la formación integral de los infantes, ya que dotan de autonomía para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. 3. Permanente, los aprendizajes deben ser funcionales, que nuestros escolares lo usen en sus tareas cotidianas, para comprar chucherías, entre otros. 4. Atención al desarrollo evolutivo, las matemáticas involucran aspectos diferentes en cada uno de los ciclos educativos, partiendo de las operaciones básicas, poco a poco el niño va avanzando en dichas operaciones. Organizadora de pensamiento, el razonamiento matemático no solo interviene en la resolución de problemas matemáticos, sino que ayuda al niño a comprender aspectos más complejos de su vida. Villanueva García, 2009, sostiene que desde el modelo cognitivo existen dos principios que hay que seguir para enseñar matemáticas, y son los siguientes: promover el uso de los procesos cognitivos. Aprender matemáticas implica pensar, formar y elaborar esquemas o estructuras de conocimientos matemáticos. Para crear y organizar los conocimientos matemáticos, los niños deben usar procesos cognitivos tales como comparar, inferir, etc., y además, manipular mentalmente estos contenidos. Los procesos cognitivos pueden clasificarse en 6 categorías: recibir, interpretar, organizar,
aplicar, recordar y resolver problemas. Hacer hincapié en el aprendizaje de conceptos y generalizaciones. Aprender a construir nuevos significados de la realidad próxima, los cuales se interrelacionan con los conocimientos previamente adquiridos, enriqueciéndolos y permitiendo su aplicación cada vez más complejas. La enseñanza pone especial interés en los conceptos y en las generalizaciones. Los niños comprenderán y aplicarán las matemáticas mucho mejor que si se les enseña poniendo énfasis en los hechos y en las reglas aprendidas matemáticamente, es decir, de memoria. Dentro de las pautas para trabajar las matemáticas, Villanueva García, 2009, 6, recomienda a los maestros lo siguiente. 1. Proporcionar experiencias de aprendizaje a los alumnos que pongan en juego los procesos cognitivos de las categorías de recibir, interpretar y recordar. 2. Diseñar actividades nuevas y diferentes que comprendan parte de los contenidos que los niños conocen. 3. Formular en la clase diferentes preguntas, sobre todo inductivas. 4. Ayudar a aprender a los niños a través de la resolución de problemas reales. 5. Trabajar con los niños el planteamiento de problemas. 6. Potenciar el aprendizaje cooperativo y colaborativo realizando actividades apropiadas, por ejemplo, juegos matemáticos. A. El número cardinal se define como la propiedad que tiene en común dos conjuntos equivalentes entre sí. 1. Semejanzas perceptivas, es la conducta menos evolucionada. Los niños y niñas, para comparar dos conjuntos, tratan de colocarlos en dos hileras, una debajo de otra, de igual longitud, pero distinta densidad si un conjunto es mayor que el otro. 2. Correspondencia 1 a 1. Para comparar dos conjuntos, los pequeños o pequeñas van estableciendo una correspondencia 1 a 1 y si no sobran elementos en ningún conjunto, es porque hay el mismo número de ellos, y por tanto son iguales. 3. Recuento, cuentan ambas colecciones de objetos y deducen si son iguales o si en una hay más que en la otra. B. El ordinal indica la posición relativa de un número en la secuencia numérica. Ortiz de Lazcano Lobato, 2009, 7, propone las siguientes actividades para trabajar con los niños la serie numérica. A. Construcción de una serie dando el primer y último elemento. B. También se les enseñará que todos los números naturales, menos el 0, 0, tiene un antecesor, ya que el 0, 0 es el primer elemento de la serie numérica, que número es anterior al 3, y al 2, y al 1. D. Siguiendo con los conflictos cognitivos, se explicará que un término en una serie lineal puede ser primero y último. E. Se puede presentar un tramo de secuencia numérica.